San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. San Pedro de Macorís, la República, el país, a través de las plataformas de la internet, de las redes sociales, de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y demás. Aquí estamos hoy, sábado, 8 de marzo de este 2025, por Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pérez Guante. Vamos a estar con ustedes haciendo comentarios, analizando, recibiendo denuncias, denunciando. En fin, será un programa muy activo, muy animoso, muy de ustedes, muy de nosotros. Como siempre, Alberto Enrique. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Una vez más con ustedes para informar su revista semanal en pleno desarrollo, los acontecimientos acaecidos. Muchas noticias nacional e internacional. En el aspecto nacional, lo más destacado ha sido la visita del presidente Luis Abinader a unos cónclaves internacionales, a Guyana, a Estados Unidos, y además los recorridos por la República Dominicana, contacto, inaugurando, solución. También ha sido también Estoy haciendo el programa. un acontecimiento donde el expresidente Danilo Medina habló hasta por los codos. Nos recuerda la época de los 12 años de Balaguer y de la dictadura de Trujillo, cuando la izquierda radical y no radical, de alguna gente que caían en debilidades, como decíamos nosotros. A Danilo hubo que darle un cocotazo para que hablara y 3 para que se callara, porque habló de más. Habló incoherencias, históricamente hablando. Habló, parece que tenía Alzheimer, cuando se refirió a ciertos aspectos. También tenemos, en el aspecto internacional, la guerra, los enfrentamientos de Donald Trump con Europa, Occidente, China, América Latina, Canadá, México. Decía un pensador político que cuando en la guerra y en la política tú no puedes abrirse tantos frentes al mismo tiempo. Cuando tú te abres tantos frentes al mismo tiempo, hay un frente que queda muchas veces debilitado. Porque el frente también a lo interno quita el seguro social, persigue a los inmigrantes, viola los derechos humanos con migrantes que están legales, con residencia, con ciudadanos, allanan, viola el problema de las ciudades suntuarias. Muchas disposiciones federales que están en la Constitución de Estados Unidos. Todos esos son frentes internos y externos. Vamos a ver hasta dónde va a llegar, de eso vamos a hablar más adelante, todo ese frente. También tenemos San Pedro de Macorís, los acueductos que se han inaugurado, ya en un acueducto de una comunidad de la República Dominicana. Parece que la aparición del agua abrió algunas tuberías. Ya las redes están hablando de la oposición. Eso es común. Por ejemplo, cuando aquí se inauguró el acueducto de San Pedro de Macorís, que no se inauguró en su totalidad, todavía tenemos escasez de agua, que Frank Rodríguez era la sazón el jefe de ese departamento. El acueducto de San Pedro, que estaba por Ramón Santana. Richard Martínez es el director de la CA cuando eso. Richard Martínez. Es el director de la CA, del PLD. Siempre había un brote de agua, tuberías rotas, explotadas. Por eso es que hablaba memoria contra olvido. Porque la prueba opositora quiere hacer ruidos cuando no tiene calidad para hacer ruido. De eso también vamos a comentar más adelante. Y como San Pedro, siguen las elecciones de las juntas de vecinos.
el PRM apoyando las juntas le ha dado una pela a la plebe opositora. Tenemos también algún aspecto cultural. La gobernadora va a poner en circulación un libro, me dice Enrique. Y Roberto Furcal también va a poner en circulación. ¿Tú me dijiste? No, Sergio Cedeño. Ah, Sergio Martes. Cedeño. El periodista, amigo nuestro, camarada, Sergio Cedeño, va a poner varias obras que tienen en carpeta, la voy poniendo de manera paulatina. Lo mismo que Roberto Furcal, dirigente del PRM, pondrá una libro. Vamos a estos temas a desarrollarlo con ustedes, amigos televidentes. Bien, tenemos que arrancar críticamente, refiriéndonos a la entrevista que le hicieron al expresidente Danilo Medina, que trató de presentarse ante los televidentes como el gran héroe del momento, el héroe del momento. Y se refirió a la detención y sometimiento a la justicia de sus hermanos acusados de corrupción. De robo. Pero hay algo llamativo que dijo el expresidente Danilo Medina. Primero, que la detención de sus hermanos constituía una persecución política. Porque si bien ellos cometieron errores, dice la palabra, ellos robaron, él llama errores, esos errores, según Danilo Medina, no ameritaban la cárcel, sino que pagaran una multa. Así de simple. Es decir, que fue una riña callejera que tuvieron los hermanos de Danilo Medina cuando se robaron miles y miles y miles de millones de pesos, cuando tomaron las instituciones del Estado como suplidores del Estado, del gobierno, amparándose con la influencia, con el terror de que eran los hermanos todopoderosos del presidente Danilo Medina. Dice Danilo Medina que son inocentes, pero ellos confesaron sus delitos, sus robos, sus fechorías, su saqueo al patrimonio nacional. Y hasta devolvieron, hicieron acuerdo con la justicia, con el Ministerio Público, devolvieron miles de millones de pesos, como lo han devuelto otros exfuncionarios del periodismo de Danilo Medina. Admitieron los robos y devolvieron cientos y otros miles de millones de pesos. Es decir, que si usted es un delincuente de cuello y corbata, si usted es un ladrón hermano de un presidente o de un alto funcionario, si usted es un hombre que ha acumulado fortuna mediante tratadas deshonestas y mafiosas, la mafia, la corrupción, el galanterismo, el amporismo, y es sorprendido en estos actos, y la justicia o el Ministerio Público hace una investigación y comprueba que usted cometió dolo, robo, cohecho, usted no debe ser llevado a ninguna cárcel del país, sino ser protegido y cuando más, según Danilo Medina, ponerle una multica. Bueno, con lo dicho por Danilo Medina, es una invitación a los dominicanos, a todos. Por la imagen de Danilo. Comenzando por los hijos de Danilo Medina. Joan. Oiga bien, es una invitación a todos los dominicanos, repito, comenzando por los hijos de Danilo Medina, a que salgamos todos a la calle a robar, a atracar bancos, a atracar comercios. Sí, Danilo Medina dice que eso no es problema, que eso solamente amerita una multa, que a nadie deben de meter preso porque roben. Cuando usted escucha de los labios
de una figura que tuvo 8 años dirigiendo este país en calidad y en condición de presidente de todos los dominicanos. Bueno, no es pena que le da a uno, es asco. Porque Danilo Medina, con eso que dijo en ese programa, dio asco, vergüenza pública. Por lo menos guarde silencio. Guarde silencio, porque usted en algunas ocasiones ha sido favorecido por su influencia política, por su condición de presidente, que usted ha tocado teclas, ha hecho llamadas, ha mandado emisarios. Le han variado las penas a los exfuncionarios acusados de corrupción, le han variado la pena beneficiándolo con, mándalo para su casa, con grillete, sin grillete, que paguen una medida de la fianza, lo que sea. Por lo menos ha conseguido eso a través de presiones o de cabildeo político por debajo. Y si usted ha conseguido eso y ha beneficiado a su familia, quédese calladito. No destape esos expedientes. Porque según una gran parte de la población, en encuestas, consultados al respecto, la población se preguntan y se extrañan que por qué todavía Danilo Medina no está preso por ladrón, por delincuente, por corrupto, por malhechor, por truán, por gánster, por ampón, por mafioso, por depredador del erario público. ¿Por qué no está preso Danilo Medina? Se preguntan miles y miles, por no decir millones de dominicanos. Y viene este sujeto a recordarnos esos expedientes con un lenguaje político, escudándose en la política, cubriéndose en la política, porque es una tradición en este país que todo el que es funcionario, que es presidente o expresidente, todo el que es ministro, funcionario, roba y saquea, cuando se sale de esa posición y le hace un expediente, dice que lo están persiguiendo por razones políticas. Porque si usted es político puede robar y nadie puede tocarlo. Esa es la enseñanza, esa es la tradición, esa es la costumbre, ese es el contubernio, esa es la complicidad de la clase política dominicana. Roba, saquea. Que cuando tú vengas al gobierno y me persiguen, yo voy a decir que es persecución política. Y como tengo muchos periodistas que se hicieron millonarios, a mi sombra, a mi amparo y protegidos por mí, van a salir a defenderme y van a crear una laraca de opinión pública vendiéndome como la víctima, la penosa víctima de un gobierno intolerante, represivo, antidemocrático, que persigue a sus opositores, levantándole falsas acusaciones e instrumentándoles expedientes de corrupción, de robo y de cohecho. Esa es la tradición. Y le voy a decir algo más importante todavía. Esos expedientes de corrupción de los exfuncionarios del pasado gobierno PLDista de Danilo Medina no han tenido otro carácter de sanciones, porque todavía la justicia dominicana está en manos de Danilo Medina, de Leonel Fernández y de Miguel Vargas Maldonado. Porque todos esos jueces son parte de ellos, nombrados por ellos, puestos por ellos, y lo protegen con medidas favorables a los intereses de ellos. Todavía en este país la justicia está en manos de la corrupción. Todavía en este país la justicia está en manos de malos dominicanos, traidores a la patria dominicana. Esa es la gran verdad. Esa es la ventaja que ellos tienen.
que mientras un sector del Ministerio Público, un sector, Jenny Berenice, Camacho, Miriam Germán, se esfuerzan por hacer expedientes, traen técnicos y asesores del exterior bien pagados para instrumentar los expedientes que son el resultado de noches, de días, de semanas, de meses de esfuerzo investigativo. Y cuando llegan a la mano de los tribunales, de los jueces PLDistas o de la FUPU, repito, jueces puestos por Danilo, Leonel y Miguel Vargas, lo descargan o le varían la medida o le ablandan el expediente y dicen que no hay prueba, que no hay evidencia. Para que la sociedad dominicana, para que la población dominicana se sienta frustrado con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Danilo Medina, solamente podemos decir finalmente en este comentario, repetir lo que dijimos hace poco. Usted dio asco. Usted dio asco. Mal dominicano. Repito, usted dio asco. Mal dominicano. Mientras tanto, esta semana la prensa nos trajo dos encuestas, dos resultados de encuestas. Una de los Estados Unidos con respecto al presidente Donald Trump y otra con respecto a la República Dominicana, donde dice que el presidente Luis Abinader tiene un 68% de aprobación. En República Dominicana, y también es una encuesta en Estados Unidos, en fecha semejante o cercana, dice que el presidente de Estados Unidos ha bajado en su popularidad y tiene un 52%. Miren, va para 5 años gobernando Luis Abinader. Repito, vas camino a 5 años gobernando Luis Abinader. 5 años recibiendo ataques implacables, constantes, día por día, de la oposición. Leonel, Miguel Vargas, Danilo Medina. Ganó las elecciones a la reelección con un alto porcentaje. Con un porcentaje inesperado. Y hoy tiene un 68% de la población el presidente Luis Abinader. Óigame, señores de la oposición, cambien el discurso para que puedan llegar al pueblo. Cambien el discurso de mentiras, falacias, inventivas y calumnias. Cambien ese discurso. Porque la realidad es que la población en sentido mayoritario no le está prestando atención, ni haciéndole caso a ese discurso desaforado, lleno de acusaciones sin pruebas, constante, permanente, de una oposición que no encuentra rumbo. Ese 68% que dicen las encuestas que tiene de simpatía y de aprobación en estos momentos el presidente Luis Abinader es el mentir más contundente de todo ese montaje en redes sociales, de todas esas intervenciones interactivas en los programas de opinión, donde mandan a sus dirigentes a llamar por teléfono, a decir barbaridades y atrocidades del gobierno, diciendo que todo está malo, todo está malo, todo está malo. Pero el pueblo, repito, ese pueblo soberano, que no se deja manipular ni narigonear por una oposición desacreditada, corrupta, perversa, delincuencial, ese pueblo dice y aprueba en un 68% las ejecutorias que está desarrollando en este país, que está haciendo en este país el presidente Luis Abinader. Miren, lamentablemente
digo esto a manera de autocrítica. Danilo Medina ha cogido muchos espacios después que ese panfleto, ese trivillo, ese manifiesto lleno de odio, nauseabundo, de pusilánimes políticos ratreros, al más bajo nivel. En América Latina, muchos expresidentes y altos funcionarios han sido acusados, presos y perseguidos por corrupción. Tenemos los hermanos Salinas de Gortari en México, el de Honduras que está... Iván García se suicidó en Perú. Sí, el que estaba en Honduras que impidió que Zelaya ganara las elecciones, apoyado por los Yankees. Toledo del Perú está preso, Toledo. Fujimori, el asistente de Fujimori. Funes, que estaba en El Salvador. En Colombia han perseguido mucha gente también, en muchos sitios. Y en República Dominicana no escapa. Ahora, ¿cuál ha sido la variante de esos países con República Dominicana? Quitándole alguito, poniéndole alguito, que la justicia es independiente. Que la justicia no está narigoneada por la podredumbre politiquera de la República Dominicana. Aquí, históricamente hablando de expresidente, se comprobó después, y lo admitió un periodista que murió, que antes de morir llamó a ese expresidente y dijo: perdóname, yo estaba equivocado, Velázquez Mainardi Rey, Velázquez Mainardi. Y Balaguer persiguió a Salvador Jorge Blanco y algunos funcionarios y militares de la época. No hubo evidencia como ahora en estos expedientes de corrupción, porque el Ministerio Público en estos expedientes de corrupción, miles de páginas, evidencias, fotos, crónicas, testigos. ¿Cómo va a decir Danilo Medina que él desconocía que sus hermanos estaban robando en el gobierno? Y que él desconocía que Jean Alain estaba robando en la Procuraduría y haciendo ideas así. Que él desconocía que Cáceres, el general Cáceres, su hombre de confianza, estaba robando en el gobierno. Entonces era un presidente mal informado, decimos nosotros. Cuando se entiende que el presidente debe ser un ciudadano mejor informado, porque tiene en su sede todos los organismos y mecanismos de seguridad del Estado. Todos. Contrario al simple ciudadano. Todos, repetimos. Entonces, para que le cojan pena, digo yo. Primero, Danilo dio pena porque si usted va a un programa y lo van a entrevistar varios periodistas o comunicadores, usted tiene que tener buenos asesores antes de hablar. Porque se supone que Danilo tenía asesores jurídicos en su gobierno, consultor jurídico, asistentes, asesores. ¿Cómo? Y él, como conocimiento de la política, o digo yo entre comillas, porque no sabe nada en el fondo, se está demostrando, desconocía el manejo del Estado, de todo ese expediente de corrupción. Yo decía, cuando empezó el PLD, cuando empezaron los primeros expedientes de corrupción, que fue con Jean Alain, apresado y devolvido del aeropuerto, que el PLDista se lanzó a las calles a desafiar al Ministerio Público de la Justicia de entonces, estoy hablando hace 5 años. Fueron al Palacio de Ciudad Nueva, hicieron un piquete, fueron al local del PLD, desafiaron al gobierno. Yo le recomendé a Danilo y su PLD en ese entonces que fue un error político, que ellos debían autocriticarse, revisarse y dejar en manos de sus abogados, si lo tienen, el aspecto jurídico legal, que se defiendan de las acusaciones. No ellos asumir la pose de abogado político. Y decía yo en ese entonces que el PLD debe dedicarse a reorganizarse y no pensar en el 2024. Dejar que ya en el 2024 no iban a para ninguna parte electoralmente hablando. Pero ellos,
prontamente dijo, vamos a desafiar al gobierno porque en el 24 son 3 años y en el 24 cogemos el poder. Nada pasó. Ahí están los resultados electorales. Si ellos se ven recomendados de nosotros, autocritíquense, pongan abogados, defiéndanse en la justicia, en el aspecto legal, recompónganse a nivel nacional, expulsen gente y organicen gente. No piensen en el 2024, piensen en el 2028, porque están repitiendo la misma historia. ¿Y qué va a pasar en el 2028 con ese discursito? El 5%, como le pasó al PRD, al perro de Miguel Vargas. Ese perro de Miguel Vargas se unió a esa campaña, sucia, despiadada, porque lo de Miguel Vargas era un ego personal con Hipólito y con el PRD, porque perdió una convención. Tanto la perdió de Hipólito y la perdió también de Abinader. Y ese ego de Miguel, en el pacto de la corbata azul y demás historia, para que impidiera que el PRD asumiera en ese entonces, ahora un PRD con 1%, llegara al poder. Y se unió a esa campaña. ¿Cuál fue el resultado electoral? Un 1%. Si siguen por ese camino, como decía Enrique, así no es. Primero, tú sabes lo que hace subir, está haciendo subir la encuesta de Luis Abinader cada semana y cada día. Su presentación en la semanal. Históricamente hablando, quizás con la excepción de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum en México, un presidente todos los lunes rinde cuenta, contesta, no pone cortapisa a los que van a periodistas, comunicadores a hacer preguntas, no las condiciona todas las semanas y presenta todas las semanas un proyecto nuevo que está haciendo el gobierno, que va a hacer presente y futuro. Cómo marcha la economía, cómo marcha el medio ambiente, cómo están los recursos, las recaudaciones, etcétera, etcétera. Esa pregunta y respuesta y soluciones sociales, políticas, económicas, diplomáticas, que hace el presidente del gobierno todos los lunes, que no lo ha hecho ningún presidente de la República Dominicana, le está dando a Abinader el crecimiento en las encuestas. Porque el televidente ve cada semana, cada lunes, que el presidente Abinader, de manera humilde, cuando tiene que ratificar un decreto, lo dice. Porque no tiene ego. Lo más malo que ha sido de Danilo y de Leonel Fernández es un ego. ¿Cuál ha sido el ego de Leonel? Que él sabe todo, el todólogo, que nadie sabe conceptualizar. Y a veces habla disparate. Y por eso Abinader dijo, vaya a Santiago, usted nunca ha ido a Santiago para que vea cómo está la ciudad de Santiago, que usted dejó hace 8, 10 o 20 o 15 años. ¿Y cómo está Santiago hoy? Pero, ¿qué hace la play opositora? Su economista de hojalata, de pacotilla, Toribio, no saben qué criticar. Están buscando, pero no pegan una. Que el gobierno está manejando mal y no está dando de los fondos de Aerodón. No hayan que hablar. Señores, investigue, como decía Mao Zedong. El que no investiga no tiene derecho a la palabra. Investigue. ¿Cuál es la función de un político? Pedir una auditoría. Hay una ley, parece que la play opositora la desconoce. Hay una ley de acceso a la información pública. Usted con esa ley protegido por la Constitución va al medio gubernamental, cual que sea, y pide cuentas de cómo está marchando la ejecutoria del gobierno con el presupuesto del Estado. De todos somos contribuyentes del Estado, pero ellos, como papagayos, ignorantes a veces, entre comillas, como no hayan que decir, para responder a la semanal del presidente, no encuentran cómo responderle. Los fondos de Aerodón. La semana antipasada fue otro tema de Leonel y lo mandaron a ir a Santiago a investigar. Hoy que el expediente de sus hermanos, no defienda a su hermano, no defienda a Cáceres, ni a Jean Alain, ni a nosotros.
que están implicados de Hacienda. No, porque la sangre pesa. La sangre pesa. Una multa. ¿Y tú no sabes qué dice el Código Penal? Que el robo al Estado es criminal. El robo al Estado. No un robo particular de una tienda. Que el abuso de confianza al Estado es criminal. Robo y abuso de confianza. Tipifíquenlo, los abogados. Pero algo más. La preopositora con pseudocomunicadores pagados que se hicieron millonarios y siguen cobrando en este gobierno. Siguen cobrando. Por eso dijo el presidente, no podemos el Estado darle promoción a gente que no están acabando, cuando tenemos comunicadores de nosotros que no hemos recibido ni siquiera un anuncio, ni una cuña. Nada, porque eso es chantaje. Eso es chantaje. ¿Qué hace el gobierno? Ahora mismo se está licitando un puente entre Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Un puente interno. ¿Qué hizo el canciller? Una licitación internacional pública. ¿Cuándo el PLD de Danilo y de Leonel hicieron una licitación pública para obras de infraestructura del Estado? No. Tenían al senador de San Juan, Bautista, Félix Bautista. Tenían el que estaba en la oficina del Estado, que hasta se suicidó un ingeniero. Y las obras las acababan grado a grado, en violación a la ley. Ahí está el código de colegio de ingenieros. Las obras millonarias destruyeron el parqueo de la UAS para hacerlo de Félix Bautista de nuevo. Bellas Artes, los hospitales públicos, todo. Un desorden, las escuelas. Con Alejandrina Germán a la cabeza. Y Melenio Paré a la cabeza. Acabaron con la educación. Entonces, por eso nosotros decimos que la ignorancia de la preopositora es lo siguiente. Un discurso sin sentido. ¿Y por qué decimos un discurso sin sentido? Porque ellos, y hemos dicho varias veces, ellos en la oposición vendieron, entre comillas, porque cuando llegaron se fueron otra cosa, los principios de Ho Chi Minh, de Foromundo, de Camaño, de Juan Pablo Duarte, etcétera, etcétera. Óigame bien, contrario al PRM y el presidente Luis Abinader, que nunca ha dicho al PRM, el presidente Luis Abinader, que él está enarbolando o imitando el pensamiento de Ho Chi Minh o de Foromundo Martí. Porque un gobierno de Bulgué, que como usted lo quiera, póngale el nombre y el apellido. Un gobierno Bulgué. Pero los gobiernos PLDistas, Danilo y Leonel, eran según ellos, de corte socialista. Y fue lo contrario. Entonces, van a las redes acabando comunicadores serios con la cuestión de los hay, sin prueba, que hasta un comunicador dice, yo meto autocritico, no tengo la fuente, pero ellos siguen hablando sobre eso, porque no encuentran qué hacer. Cada semana el presidente, él solo, le da una estocada mortal a la plebe opositora. Y digo él solo porque el PRM como partido y sus funcionarios están haciendo poco para defender su gobierno. Hay excepciones. Por ejemplo, cuando Danilo habló, al otro día salió Guido Gómez y le respondió, tú no hablas de corrupción, porque tu familia se hicieron ricos, pero tú has visto un familiar de Abinader, una empresa de Luis Abinader, que tiene muchas, una universidad de Luis Abinader, beneficiándose del Estado. Eso tiene moral. Porque si el presidente dice que no sabía que su hermano lo estaban robando, él debe estar preso. Por comisión o por omisión. Él debe estar preso. Pero el pueblo ha sido inteligente. No hay desperdicio.
se sigue trabajando. Mira ahora mismo el presidente en el exterior buscando inversión extranjera y seguridad jurídica. Viene mucha gente de cualquier país del hemisferio a invertir en la República Dominicana porque hay confianza, contrario al pasado. Eso se lo dejamos de tarea, Enrique. Otro tema. Mire, decíamos al principio que en la guerra... No, espérate, antes de tú entre ese tema, yo creo que es un tema cercano a lo que tú estabas hablando. Dime. El presidente de la República en esta semana estuvo en Miches. Y la inauguración de un hotel lujoso, atractivo, suntuoso, del grupo Meliá español, con la presencia de uno de sus principales ejecutivos, Rafael Nadal. El hotel se llama, creo que el Nuevo Bebé. Cuando usted ve que estos inversionistas, sean estos europeos o norteamericanos o suramericanos, o de donde sean, vienen de tan lejos a hacer inversiones tan costosas a la República Dominicana, inversiones que van a traer empleos, que van a contribuir a elevar la calidad de vida de la población dominicana y en particular contribuye a la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico y material de Miches, municipio de la provincia del Ceibo. Esos inversionistas lo hacen porque entienden y comprenden que en República Dominicana hay un clima apropiado para la inversión extranjera, garantía jurídica y credibilidad en el gobierno y sus autoridades. Cuando Luis Abinader llegó al gobierno en el 2020, inmediatamente asumió una postura agresiva con el turismo. Se focalizó en Pedernales, rescató a Pedernales, trajo inversionistas y convirtió a Pedernales en un punto turístico de carácter internacional. Concomitantemente, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Turismo, participaba en ferias internacionales turísticas en Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia, etc. Contribuyendo a abaratar, a disminuir el desempleo. Esta inauguración de este hotel en Miches, como otros que se han hecho en la zona turística del este, en Bávaro, en Valladolid, y en Miches, y demás. También en Puerto Plata, es una demostración palpable de la visión política de desarrollo que tiene el presidente Abinader y su gobierno con mira al futuro inmediato del país. Y podemos decir que en los últimos 4 años y pico de gobierno, este país es otro en confianza, en inversiones, en imagen, en credibilidad. Este país que estaba desacreditado por todas partes a nivel internacional, con toda la corrupción, con toda la prostitución que había en los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina. Esta inauguración, repetimos, de este hotel en Miches enseña claramente el camino emprendido por el presidente Abinader, el camino del progreso, del desarrollo
el camino de las inversiones públicas y estatales y la alianza público-privada, como algunas inauguraciones y algunas obras que se están haciendo, una combinación de factores sociales, políticos, económicos, resultantes de la confianza y de la capacidad ejecutiva que demuestra el gobierno y el presidente Abinader. Los inversionistas europeos, norteamericanos, de Europa, de todas partes, creen en la República Dominicana. Los inversionistas dominicanos, los capitalistas dominicanos, la burguesía dominicana, la oligarquía dominicana, creen en el presidente Luis Abinader. Y como dice el resultado de los numeritos de la encuesta que le dije hace poco, que un 68% aprueba la gestión del gobierno de Abinader, demuestra también que la mayoría de los dominicanos creemos en el presidente Luis Abinader. El tema que estábamos desarrollando ahorita, decíamos que en la guerra no puede haberse tanto frente, porque se debilita en uno aunque fortalezca a otro. A raíz del ascenso al poder de Donald Trump y el desastre que dejó Biden con la guerra de Ucrania, que por poco llegamos a una tercera guerra mundial, porque estaba subiendo las tensiones, la escalada. Occidente está dividido y la OTAN está dividido, porque mientras Donald Trump busca la paz negociada, o como usted la quiere poner, el asterisco que usted quiera, dirigentes occidentales como Ursula von Leyen, Inglaterra y Francia, que son los que más están empujando a la tercera guerra mundial. Y Polonia y Alemania. Sí, no, porque ya no, los que más están empujando fuertemente, no, Polonia, Inglaterra, Polonia, Francia, Polonia, los que más están empujando. Entonces, esas contradicciones de la OTAN, de Occidente, donde ya el presidente Trump ha ordenado pausa o paralizar las ayudas militares, principalmente en tecnología militar de satélite, que eso es muy peligroso y delicado, porque los satélites ubican y te dan la coordenada para que los misiles lleguen a su sitio y que los misiles contrarios sean interceptados. ¿Qué gana Inglaterra, Francia, Ucrania y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, escalando la guerra? Muchos analistas políticos en periódicos internacionales, tanto de Europa como de Estados Unidos, han expresado la debilidad total de Occidente ante la Federación Rusia. Una debilidad total, que si en Estados Unidos no le aguantan 2 semanas a Rusia. Y es tan así la presión de Donald Trump, que ha ordenado a muchas bases militares, principalmente la de Alemania, retirar militares de esas bases militares. ¿Qué significa esto? Que el desafío de Zelensky, con el apoyo de Inglaterra, de Úrsula y de Francia, se van a quedar solos, porque ya otros países de la OTAN, algunos de los bálticos, no todos, como Turquía, que es de la OTAN, Rumanía, que es de la OTAN, tienen contradicciones profundas con la OTAN y Occidente. hasta Moldavia de la OTAN, Óyeme bien, Georgia. es el frente que tiene Trump con Europa.
Pero el frente interno peligroso, peligroso, en Estados Unidos, los aranceles, los inmigrantes y la seguridad social. Cuando usted le quita el seguro a un veterano de la guerra, a un empleado que duró 30, 40 años, que tiene su pensión, que por economía se va a otro país para que le rindan más, usted ponerle presión, quitarle un derecho conquistado por su trabajo, como es la seguridad social, a los empleados federales, a los que son de la CIA, etcétera, aeropuertos, todo, aduana, todo, es muy peligroso. Porque los intereses internos, no los externos con Europa, los internos con Estados Unidos, donde hay sectores poderosos del Ku Klux Klan, poderosos, que están viendo ahora mismo cómo la persecución migratoria de manera descarada en el campo, en la zona rural, está produciendo el alto costo de la vida de los productos agrícolas en Estados Unidos. Ese gran desempleo que se está produciendo en Estados Unidos, producto de la persecución migratoria, está tomando un rumbo peligroso. Porque no negamos que se persigan a los delincuentes que están fichados, que no van a la cita, que tienen un parol, que salen deportados y entran de manera ilegal a la mala. Con eso no hay problema, persígalo. Pero el que va a vender su fuerza de trabajo, a ser explotado por un empleador agrícola, dele una oportunidad legal de legalizar esos estatus de manera provisional, con visa de trabajo, que se le pueda renovar cada cierto tiempo, según su conducta, el comportamiento y la recomendación de su empleador, sin abusar de esto. Decíamos en un programa anterior que Trujillo, a los haitianos que venían a cortar caña, venían, terminaban la zafra y con un carnet temporal se iban para Haití, regresaban en tiempo de zafra. Si Donald Trump no utiliza ese tipo de mecanismo, o los congresistas republicanos, algunos, o demócratas, todos, deben de iniciar un proyecto en ese sentido. Porque si se cae la economía norteamericana con esta situación migratoria, muchos países tendrán también consecuencias como esa. Porque el flujo, mira ahora mismo, a muchos inmigrantes detenidos los meten en campos de concentración, en Guantánamo, en una cárcel en El Salvador, una cárcel en Paraguay, otra en Panamá. Son derechos humanos que se están violando. Entonces él exige, presiona a los presidentes, que deben de ser, o son títeres o se van de ahí. Recomendamos que es un mal camino peligroso y que la comunidad internacional, los países, los gobiernos, la ONU o la OEA o quien sea, debe de intervenir para propiciar una resolución de protección a todo aquel ciudadano o ciudadana migrante que no haya tenido problemas con la justicia ni ha sido perseguido, se le garanticen derechos, y a aquellos también se le garanticen a los demás su seguridad social, su pensión, que por años se la ganaron y es un derecho conquistado. Enrique. Bueno, la prensa se ha hecho eco, y así lo ha divulgado, de que en un alijo de armas
incautado y confiscado en las aduanas de los puertos y aeropuertos dominicanos, ha involucrado un empleado de Interior y Policía, que tiene varios años ahí como empleado, dedicado a eso que son inspectores de los ruidos. El COBA. El COBA. COBA. Miren, por suerte, en esta etapa crítica de las bandas haitianas, en que el presidente Abinader emitió un decreto Terrorista. declarando a algunos de esos grupos como bandas terroristas, de que las autoridades dominicanas hayan confiscado un alijo de armamentos dirigido a Haití, tiene mucha importancia. En primer lugar, demuestra al país que las autoridades no están jugando, que están en serio con relación a vigilar los vínculos de las bandas de delincuentes y terroristas haitianos con algunos cómplices en suelo dominicano. Porque es un secreto a voces hace muchos años de que en la frontera hay un contubernio entre militares de altos rangos y de bajos rangos para dejar pasar ilegalmente por la frontera a centenares, por no decir miles de haitianos que vienen a diario a la República Dominicana. En medio de las redadas y de las medidas que toma el gobierno y las autoridades para repatriar, para devolver a esos inmigrantes a su país. Devuelven un grupo de 100 y por la frontera, por dinero, entran 2,000. Nadie va a poder con eso. Pero hace mucho que se está diciendo que las armas de alto poder explosivo, de alto poder de fuego que tienen las bandas haitianas, esas armas llegan desde Miami y llegan desde República Dominicana, o vienen a Miami, a República Dominicana desde Miami, de algún punto de Estados Unidos y hasta de Puerto Rico. Eso es algo delicado, que hay que prestarle mucha atención. Cuando nosotros decimos que hay que apoyar al gobierno dominicano, al presidente Abinader, con el tema y el problema de la crisis haitiana, lo estamos diciendo porque sabemos y estamos conscientes y estamos mirando que la oposición quiere sacarle beneficio. Son oportunistas. Torpedeando, saboteando y boicoteando las medidas del gobierno dominicano contra la delincuencia haitiana y contra la penetración de haitianos ilegales a la República Dominicana. Es más, por el momento se nota que el presidente y el gobierno están solos, que a más nadie le importa en República Dominicana el tema del problema haitiano. Que a nadie le importa la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado dominicano frente al peligro que representan esos grupos armados, bien armados, que operan delincuencialmente y terroríficamente en Haití. El gobierno dominicano ha tomado medidas, ha reforzado la vigilancia y hay un mayor control, pero siempre la tentación de la corrupción doblega voluntades. Y el hecho de que un empleado de Interior y Policía sea una figura importante en el trasiego de armas hacia Haití, que se demuestra que tiene un contacto directo, que tiene un vínculo directo, una asociación directa con grupos irregulares de terroristas y delincuentes haitianos, llama la atención y hay que darle seguimiento. Saludamos y apoyamos todas las medidas del gobierno dominicano con relación a la crisis haitiana y el enfrentamiento firme, vigoroso, contundente
a las bandas antisociales, delincuenciales y terroristas que operan en Haití. Pero hay algo más sobre la banda haitiana. Un grupo de abogados, colegas y colegas, salió a criticar el calificativo de terrorista a esa banda haitiana, al Bebeque y demás. Esos abogados responden a la plebe opositora, porque fue mandado por la plebe opositora a su opinión. Ahí están los nombres, todos nos conocemos. Y yo le pregunto a esos abogados que criticaron la medida de terrorista. En Haití han secuestrado monjas canadienses y americanas. Han secuestrado camioneros y empresarios dominicanos para recibir dinero. Y han matado gente, asesinado gente y desaparecido gente. Si eso no son acciones terroristas, abogados, colegas y colegas, ¿qué nombre le ponemos? En vez de aplaudir, de solidarizarse con el pronunciamiento del presidente, del Bebeque y demás, ellos han entrado a la República Dominicana a secuestrar ganado, a robar ganado, a matar dominicanos y dominicanas, a violar mujeres dominicanas. Son acciones que van más allá de ser terrorista. Más allá de ser terrorista. Lo que pasa es que son colegas y colegas abogados y abogadas. No le ha tocado un familiar de ellos, un empresario, un camionero, un ciudadano, una monja, un padre, un cura, que ha estado meses secuestrado en Haití, exigiendo dinero. A veces el debate es bueno cuando ellos tocan el tema. El debate es bueno. Memoria contra el olvido, presente, pasado y presente. Esos criminales haitianos, sin control, mataron a un presidente en Haití, primer ministro y su esposa, y han intentado saltar el palacio. ¿Y con qué fin? En el supuesto que esa banda terrorista llegue a tomar la toma del poder político en Haití. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un gobierno democrático. Jesse Philippe, que era dirigente de una banda, fue extraditado de Estados Unidos por narcotraficante. Cedrá, que dio un golpe de Estado a Haití, fue preso y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. ¿Y qué hace un narcotraficante? Matar vida. Ahora mismo Hogares Crea fue a la 42 de Capotillo a rescatar a esos jóvenes muchachos que reciben pocos fondos del Estado, que deben de darle más. Fueron a rescatar Capotillo en muchos barrios de la República Dominicana. ¿Cómo anda esa juventud? Por la droga, por los vicios, el fentanillo. Y mientras el gobierno está enfrentando el narcotráfico, dando palo duro contra el narcotráfico, la plebe opositora nunca ha dicho que en el combate con la droga y la corrupción del crimen organizado, nunca ha dicho ninguno de ellos, apoyamos la medida de ese presidente. Porque hay que criticar. Nosotros criticamos lo malo del presidente y del gobierno. Criticamos. Porque no todo es color de rosa y cosas malas. Las malas las criticamos, sin tapujos. Pero las buenas hay que valorarlas. Señores, pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente.